alegría es poder saludarlos a través de este medio y continuar juntos este estudio maravilloso de que Jesús es el vencedor. El sacrificio de Cristo en la cruz nos da victoria y también nos da esperanza de vida eterna. Ahora, ¿cómo podemos creer en alguien que no conocemos en forma personal? Por eso necesitamos comprender la importancia que tiene ser consolados por la palabra. Hay muchas personas que les cuesta creer en Jesús si no tienen una evidencia personal, un encuentro sobrenatural. Es como que necesitamos sentir algo especial. Hay un caso muy curioso. La Biblia dice que Tomás, uno de los 12 apóstoles, no estuvo cuando apareció Cristo con los discípulos después de la resurrección en la primera aparición. En esa primera reunión, imagínense la emoción de los apóstoles, verlo a Cristo resucitado fue de mucha alegría. Pero cuando fueron a contarle a Tomás lo que sucedió, Tomás se negó a creerle. Él dijo que si no lo tocaba y lo veía con sus propios ojos, no iba a creer que Jesús estaba resucitado. Es decir, que Tomás representa a esas personas que si no tienen una evidencia tangible, no pueden creer en Dios. Nosotros estamos en una época en que pensamos que la ciencia tiene que probar todo, y lo que no puede probar la ciencia no podemos creer. Por eso es que nos cuesta creer todo lo que está relacionado con lo espiritual. La Biblia dice que Jesús tuvo un segundo encuentro con los discípulos donde estaba Tomás, y lo llamó a Tomás y le pidió que lo tocara, que lo abrazara, que lo palpara, y entonces Tomás se arrodilló y lo reconoció a Cristo como Dios. Pero fíjense en lo que Jesús le dijo a Tomás por haber creído de esa manera. Vamos a leer juntos San Juan capítulo 20, versículo 29. Meli, ¿puedes compartir esa palabra de Dios? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que Jesús dijo? ¿Qué piensan de eso? ¿Qué quiso decirnos cuando dijo bienaventurados los que sin ver creen? Para considerar lo que Jesús le quiso decir a Tomás, vamos a analizar otro incidente que ocurrió el mismo día de la resurrección de Jesús. La Biblia nos cuenta que Cleofas y otros discípulos también se enteraron por boca de las mujeres que Jesús había resucitado. Pero a ellos les costó creer en eso. Les costó aceptar que eso sea verdad, a tal punto que no se quedaron en Jerusalén para recibir más noticias, sino que fueron hasta su casa que estaba en Emaús. Ellos sentían que con la muerte de Jesús ya había terminado todo. Pero fíjense en el encuentro que tuvieron ellos con Jesús. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 24, versículo 13 al 16. Meli, ¿puedes compartirnos la palabra de Dios? Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Observemos que, aunque Jesús estaba al lado de ellos no lo podían ver. No lo reconocieron. Algo hizo el Señor para que esto sucediera así, pero fue a propósito. Dios quería estar al lado de ellos y entablar una relación sin que ellos lo vieran. Es que de esa forma Jesús les estaba enseñando a tener una relación con Él sin verlo. Esto está relacionado con la fe. Nosotros nos relacionamos con Dios sin verlo. Por eso que cuando confiamos en Él sin verlo, a eso la Biblia lo llama fe. La Biblia dice en Hebreos 11 que la fe es la certeza de lo que creemos y también es la convicción de lo que no vemos. Por eso Dios sabe que cuando nosotros nos relacionamos con Él, lo hacemos a través de la fe. Ahora, el hecho que no lo veamos no significa que Jesús no se dé cuenta de lo que estamos viviendo. Observen cómo los discípulos le expresan a Jesús lo que sienten. Vamos a continuar la lectura.
ahora en Lucas capítulo 24, desde el versículo 17 al 24. ¿Qué dice Meli en este pasaje? Jesús les preguntó: ¿qué conversáis entre vosotros mientras andáis, y por qué estáis tristes? Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? Entonces él preguntó: ¿qué cosa? Ellos le dijeron: lo de Jesús Nazareno, un profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y ante todo el pueblo. Y los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo sentenciaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Hoy es el tercer día que esto ha sucedido. Además, algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Y volvieron diciendo que habían visto una visión de ángeles que dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a él. Saben que acá, en esta versión, aclara que Jesús observó no solo que dialogaban, sino que estaban tristes. Esto es muy importante. Jesús no solo observa nuestras acciones, sino lo que también hay en nuestro interior. Jesús tiene la capacidad de ver más allá de lo que se ve a simple vista. Muchas veces caminamos tristes y confusos, pensando que Jesús quizás está muy lejos de nosotros. Pero esta historia es muy importante. Cristo está a tu lado. No solo sabe lo que haces, sino también lo que hay en lo más profundo de tu ser. Ahora, cuando ellos hablaron con Jesús, le expresaron su tristeza. Le expresaron que estaban mal porque Cristo había muerto. Ellos no se daban cuenta que estaban con Jesús, pero les mencionaba el dolor que eso había producido. También la desilusión que tenían, porque ellos tenían expectativa de que Jesús era quien los iba a salvar. Y también la confusión que habían sentido al escuchar el relato de las mujeres que habían ido a la tumba y la habían encontrado vacía. Ellos estaban confundidos, estaban tristes y también estaban decepcionados por el final que tuvo el ministerio de Jesús. ¿Qué problema detectó Jesús en este relato? Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 25 y 26. Entonces él les dijo: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Qué fuerte que son las palabras de Jesús. Esa expresión significaría en un lenguaje moderno de nosotros, qué cabeza dura que somos, ¿no? Es como que Jesús dice, ustedes son cabeza dura por no creer en lo que dicen los profetas. Los dos discípulos estaban tristes, confundidos y frustrados. Pero el origen de esa tristeza es que no conocían bien y no aceptaban lo que los profetas habían dicho de Jesús. Es decir, no tenían claro lo que la Escritura le enseña. ¿Saben que hay mucha gente cristiana que cree que sabe de Jesús, pero en realidad no lo conoce a Jesús? Que tiene información de lo general, pero no tiene claro cuál es el propósito del ministerio de Jesús. La Biblia dice que ante esta situación, ¿qué hizo Jesús? Jesús no hizo un milagro, no mandó una luz, no apareció un ángel. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Simplemente fue a la Biblia y dice, comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas, les declaró lo que la Biblia, la Escritura, decía sobre el Mesías. Estamos en una sociedad muy confusa donde hay muchas ideas extrañas. Y hay mucha gente que ha mezclado esas ideas extrañas sobre Jesús. Por eso que también tienen expectativas de Jesús que no son ciertas. Qué triste es poner confianza en alguien y que no suceda eso. Pero lo que está sucediendo no es que la persona no está cumpliendo. Lo que está pasando es que la persona está haciendo lo que le corresponde hacer, que es diferente a lo que nosotros creíamos. Si no tenemos un buen estudio de la Biblia, podemos tener ese problema con Dios. Tenemos expectativas sobre Dios, pero Dios actúa en base a lo que Él expresó en la Escritura. Pero ¿saben una cosa?
Cuando uno analiza lo que la Escritura dice que Dios va a hacer, siempre es mucho mejor de la expectativa que nosotros tenemos. Los primeros creyentes en Jesús basaron sus creencias sobre Cristo en lo que decía la Escritura. No eran sus emociones, no eran sus sentimientos, era su perspectiva que surgía a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Y eso les ayudó a estos creyentes? Meli, ¿podrías seguir leyendo en Lucas 24 desde el 27 y especialmente el versículo 32? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado». Entró, pues, a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Fíjense que los propios discípulos reconocieron que al estudiar la Escritura pudieron verlo a Jesús. Y al estudiar la Escritura y cuando permitían que Cristo le aclarara la Escritura, ardía el corazón. Por supuesto es emocionante creer en Jesús. Por supuesto nos hace feliz. Él quiere que seamos felices con Él. La vida cristiana no es una vida triste, monótona. No, la vida cristiana es maravillosa. Pero la fuente de esa alegría es tener claro el mensaje a través de la palabra de Dios. Por eso que la mejor ayuda que hizo Jesús en ese momento era afirmarlos en la palabra de Dios. Ellos habían entendido que el Mesías vendría de una forma, pero vino de otra. Eso exigía no solo un mero consuelo, sino un cambio en la comprensión de lo que la Biblia estaba indicando sobre el Mesías. Necesitamos que nuestra fe, nuestra creencia en Dios, esté sustentada en la Biblia para que se base en una mejor comprensión de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces no es solo una información, es un cambio de comprensión sobre el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. A veces tenemos conceptos preconcebidos o porque nos enseñaron o nos educaron y por eso también nos desilusionamos de Dios, porque pensamos que Él no hace lo que nosotros queremos. Pero al leer en la Escritura entendemos que Dios tiene un plan de salvación y que Dios desea salvarnos. ¿Qué desea hacer Jesús con la Escritura en sus seguidores? Miren lo que dice Lucas capítulo 24, versículos 45 al 47. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito que el Cristo tenía que padecer, y al tercer día resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Fíjense que cuando Jesús aparece de nuevo a los apóstoles, Él nos dice que Él reafirma su convicción, su fe en Él, a través de la Escritura. Quiero contarte un detalle muy importante. Si de pronto tú estás leyendo la Biblia y estás percibiendo que estás entendiendo, estás percibiendo que la Biblia tiene mensajes que te hacen bien y te ayudan, ¿sabes qué está sucediendo? El mismo milagro que estos discípulos. Jesús está a tu lado y te está ayudando a entender la Escritura. Nosotros cuando leemos la Biblia nunca estamos solos. Siempre estamos acompañados por la divinidad. Por eso que estudiar la Biblia no es solo un encuentro intelectual. Estudiar la Biblia es un encuentro con Dios. ¿Qué produce la palabra de Dios en nosotros si aceptamos sus enseñanzas? Miren lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Qué bendición es saber que la palabra de Dios
fue puesta para darnos consuelo, darnos aliento, pero especialmente para darnos esperanza. La verdadera esperanza del cristiano no está basada en un supuesto o en una posibilidad. La verdadera esperanza está sustentada en la fuerza que tiene la palabra de Dios. Por eso mi esperanza tiene convicción. Por eso mi esperanza tiene certeza. Estoy seguro en la esperanza que tengo en mi Jesús. Aunque estaban confundidos, los dos discípulos intentaban entender el plan de Dios. Jesús no está aquí visiblemente, no podemos verlo con nuestros ojos carnales, pero podemos contemplarlo con los ojos de la fe. ¿Te gustaría tener una relación así con Jesús, donde tú estás caminando en la vida y Cristo está a tu lado? Estudia la Biblia. Estudia la Biblia todos los días. Ten ese encuentro personal con el Señor. Si tú estás participando de esta reunión, es porque Él quiere encontrarse contigo todos los días. ¿Te animas a aceptar a Jesús y tener esa fe de que Jesús está a tu lado cuando estudias la Biblia? ¿Te animas a aceptar eso? La Biblia nos enseña en Hechos capítulo 2, versículo 41, que todos los que reciben la palabra de Dios son bautizados. Por eso, al invitarlos a estudiar la Biblia, también tengo que invitarlos a que tomen la decisión de bautizarse. ¿Te animas a bautizarte y seguir a Jesús en el camino que Él propone que le sigas? ¡Qué bendición si hoy estás tomando esa decisión! Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza y que descubras la bendición que es caminar en este mundo lleno de problemas y tristeza, pero con Cristo al lado, mostrándonos su voluntad. Te invito a hacer una oración. Querido Padre, gracias porque nos permites entender que tú eres un Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque aunque no te podemos ver, sabemos que tu presencia es una realidad. Señor, yo quiero pedirte que fortalezca nuestra fe en ti, que nos ayudes a creer y que al estudiar tu palabra podamos crecer cada día más en esa fe y en esa certeza que tú estás guiando nuestra vida. Y permite que el estudio de la Biblia nos lleve al bautismo, nos lleve a consagrarnos a ti. Colocamos esta decisión en tus manos poderosas, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, si no has estudiado la Biblia, no dejes de anotarte y recibir este estudio bíblico. La fe de Jesús es el curso más completo para conocer los grandes temas de la Biblia. Es un estudio simple, basado en la Biblia y de una manera muy clara, tú tienes una mejor comprensión de los grandes temas de la palabra de Dios. Y si estás volviendo al camino del Señor, necesitas reforzar una relación con Él, por favor, recuerda este estudio. Nunca es tarde. Es un maravilloso estudio que nos permite tener un encuentro más íntimo con Jesús. Que Dios te bendiga en el estudio de esta palabra y que muy pronto podamos tener noticia de que has entregado tu vida a Jesús y también te estás bautizando. Bendiciones.